Trabajo en el turno nocturno en un pequeño restaurante abierto las 24 horas, no lejos de donde voy a clases por las tardes. No es nada lujoso, solo uno de esos lugares donde el café sabe quemado después de la medianoche y las luces zumban un poco demasiado fuerte. La mayoría de la gente que entra son camioneros, trabajadores de almacenes del otro lado de la calle o el ocasional viajero buscando algo caliente y rápido. Esa noche cubría por un compañero que se reportó enfermo, así que empecé más cerca de la medianoche de Luche. El lugar estaba tranquilo, como siempre, sin música, solo el zumbido del refrigerador detrás del mostrador y el ocasional coche pasando afuera. Pasaba el tiempo hojeando mis libros de texto, tratando de mantenerme despierto y quizás aprender algo. De vez en cuando levantaba la vista a las ventanas que daban al estacionamiento, que estaba oscuro y mayormente vacío. A veces pensaba lo fácil que sería que algo malo pasara. Teníamos un sistema de alarma básico, unas cuantas cámaras, pero nadie realmente verificaba si funcionaban. El cocinero se había ido más temprano, como usualmente hacía cuando el negocio era lento y era solo yo detrás del mostrador, encerrado desde adentro con nada más que el olor a aceite de freír rancio y sopa recalentada. Lo que lo hacía sentir un poco más seguro era el edificio al otro lado de la calle. Era una compañía de seguridad, solo una firma local pequeña con un letrero luminoso y dos tipos que se turnaban caminando afuera. No los conocía, pero me gustaba ver el movimiento de vez en cuando. Solo lo suficiente para recordarme que alguien más estaba despierto. Alrededor de las 3:30 de la mañana, quizás una hora antes de que terminara mi turno, vi a alguien afuera. No entraba de inmediato. Se paró junto a la puerta de vidrio, mirando a izquierda y derecha como si no estuviera seguro de algo. Su forma de moverse no era agresiva, pero tampoco casual. Era un hombre de mediana edad en un cortavientos azul que parecía una talla demasiado grande. Manos en los bolsillos. Después de un momento entró, haciendo sonar la campana sobre la puerta. Me puse derecho, intenté sonar animado como siempre. Una voz amigable a veces me conseguía una propina y, más importante, me ayudaba a figurar si alguien era problema. Pidió un sándwich grande. Dijo que estaba hambriento después de un largo viaje. Le pregunté si quería té o café con eso, mayormente solo para mantener la interacción. Murmuró algo que no capté. No levantó la vista, solo siguió mirando el mostrador, la pared detrás de mí, las sillas, el piso, cualquier lugar menos a mí. Sus ojos escaneaban demasiado, no como alguien hambriento, más como alguien contando salidas. Intenté no mostrar que lo noté. Pensé que quizás solo estaba cansado. La gente es rara a esa hora. Quizás venía de algo, quizás solo introvertido. Fui detrás del mostrador, empecé a armar el sándwich, lento y metódico, observándolo en el reflejo de la puerta del microondas. No se había sentado, aún estaba de pie, justo dentro de la entrada, como si no estuviera seguro de si quería quedarse. Le pregunté si quería algo más, lo suficientemente fuerte para que tuviera que decir algo. Parpadeó como si lo despertara. Luego negó con la cabeza, aún sin mirarme, y dio un paso más cerca del mostrador. No un paso normal, demasiado silencioso. Me sentí un poco más frío, aunque nada en la habitación había cambiado. Mantuve mis manos en movimiento. Lechuga, tomate, rebanadas de pavo. Pero mis ojos se desviaron al pequeño botón rojo bajo la caja registradora. No nos entrenaron para emergencias. No realmente. Solo nos dijeron presionar si algo se sentía mal. No lo presioné. Me preguntó si siempre estábamos tan vacíos de noche. Dije, sí, la mayoría de las noches, especialmente entre semana. Asintió como si ya lo supiera. Seguí trabajando, colocando el sándwich en la prensa, mirando el temporizador. Caminó hacia el dispensador de servilletas y sacó una. Se limpió las manos, aunque no parecieran sucias. Luego miró el menú en la pared como si necesitara recordar dónde estaba. Algo estaba mal en su forma de moverse. No torpe, sino como si estuviera forzando acciones normales. La gente no se queda tan quieta a menos que esté pensando demasiado. Cuando el sándwich estuvo listo, lo envolví, lo puse en el mostrador y le dije el precio. Buscó en su chaqueta despacio, sacando un billete doblado de 5 y algo de cambio. Alcancé, tomé el dinero, le di el recibo. No tomó el sándwich, solo se quedó allí mirando el vidrio detrás de mí, el enfriador con las bebidas. Le pregunté si quería un refresco. Dijo no. Aún sin mirarme, me giré para poner el dinero en la caja, y cuando me giré de vuelta, se había ido, no por la puerta, no la había abierto, estaba agachado bajo en el piso junto al mostrador, fuera de la vista directa de la ventana frontal. Me congelé, manos aún en el cajón. Mi voz salió sin pensar. ¿Estás bien?, pregunté. No respondió, solo levantó un dedo a sus labios, luego señaló afuera. Mientras aún presionaba el sándwich, dio un paso al mostrador y se inclinó sobre él como si estuviera a punto de decir algo. Levanté la vista, esperando otra pregunta rara, pero en cambio, sentí su mano envolviendo mi muñeca. Fue repentino y fuerte. Su agarre se cerró antes de que entendiera qué pasaba. Tiró fuerte, tratando de arrastrarme sobre el mostrador hacia él.
El borde del mostrador se clavó en mis costillas mientras perdía el equilibrio e intentaba jalarme de vuelta. El dolor subió por mi brazo y por unos segundos no pude hacer un sonido. Ni siquiera respiraba, solo mirando sus nudillos apretados alrededor de mi muñeca como un tornillo. Mi primer pensamiento no fue gritar, solo intenté retorcer para salir de su agarre, pero no pude. Era más fuerte y tenía ventaja. Empujé con mi mano libre contra el borde del mostrador, tratando de crear espacio entre nosotros. Estaba diciendo algo en voz baja, pero no capté una palabra. Todo era ruido. La campana de la puerta no sonó, pero de repente hubo movimiento desde la parte trasera del restaurante, un borrón de movimiento desde la esquina donde las luces no alcanzaban completamente. Un hombre se lanzó adelante y tacleó al tipo desde atrás. No había notado que alguien estuviera sentado allí. Sillas rasparon el piso mientras caían. Los dos cayeron al linóleo, luchando. El agarre en mi muñeca se rompió y tropecé atrás contra la máquina de café. Me di cuenta de que el hombre que había saltado era uno de los guardias nocturnos del otro lado de la calle. Lo había visto en pausas para fumar paseando junto a la cerca. Luchó para quitar al atacante de mí, tratando de inmovilizarlo. El tipo en el cortavientos se agitó fuerte, codazo atrás con fuerza sorprendente. Empujó al guardia, saltó a sus pies y, sin siquiera mirar atrás, corrió directo a la puerta. Golpeó contra el marco mientras desaparecía en la oscuridad afuera. El guardia corrió tras él, pero no fue lo suficientemente rápido. El atacante ya se había escabullido al callejón que corría detrás del edificio. Me quedé quieta, mis piernas inestables, mano latiendo. Mis rodillas casi cedieron cuando pensé lo fácil que podría haber sido que me sacara sobre ese mostrador. El guardia volvió unos minutos después, respirando fuerte, negando con la cabeza. Su fe, dijo, se escabulló al callejón. Probablemente conoce esta área. Preguntó si estaba bien. Asentí, aún agarrando el borde del mostrador, aunque mis nudillos estaban blancos de eso. Sacó su teléfono, llamó a la policía y dijo que se quedaría hasta que vinieran. Me alegré de que lo hiciera. No quería estar sola en ese lugar de nuevo. Ni siquiera por un minuto. La policía llegó en 15 minutos. Tomaron mi declaración, me pidieron repasar cada segundo de lo que pasó. Uno de los oficiales revisó el footage del viejo sistema de cámaras del restaurante. La grabación no era genial, granulada y de ángulo bajo, pero podías ver claramente el momento en que me agarró y al guardia corriendo. El problema era que el atacante llevaba una gorra baja en la cara. No había forma real de obtener una mirada clara de él. Tomaron una copia del footage de todos modos y dijeron que patrullarían el área más a menudo por las próximas noches. No prometieron mucho, solo dijeron que archivarían el reporte y estarían atentos. Llamé a mi jefe justo después de que los oficiales se fueran, le conté todo desde el primer comportamiento raro hasta el ataque y el guardia salvándome. Esperaba preocupación, quizás una disculpa o al menos una promesa de agregar mejores cerraduras o otro miembro de Steph de noche, algo. En cambio, suspiró y dijo, no puedo pagar más, Steph. Si no te sientes segura, quizás este trabajo no es para ti. Ni siquiera supe qué decir. Necesitaba el cheque, renta, matrícula, groceries. No se iban a pagar solos. Pero después de lo que pasó, no podía imaginarme parada detrás de ese mostrador de nuevo, esperando al siguiente que entrara por la puerta de vidrio. Duré un turno más. Me quedé en el horario diurno, cubrí un turno matutino por alguien que estaba enfermo. Después de eso, entregué mi aviso. Sin drama, solo dije que había terminado. Una semana después, una de mis antiguas compañeras me mandó un mensaje. Dijo que el jefe ni siquiera mencionó el ataque en el chat grupal del Steph. Solo les dijo que fueran extra cautelosos de noche y puso un letrero de papel junto a la máquina de reloj que decía: manténganse alerta, eviten distraerse en el turno, sin mención de lo que realmente pasó, sin cambios en el protocolo, nada oficial, pero oí que empezaron a poner 2 personas en el turno de madrugada en silencio, sin anuncio, solo más turnos superpuestos. Era como si supieran que las cosas habían ido demasiado lejos, pero no quisieran admitirlo. Aún paso por el lugar, a veces de camino a casa desde clase. Las luces aún zumban lo mismo, el neón de abierto las 24 horas parpadea en la ventana. Perdí el trabajo. Sí, pero seguí pensando lo mucho peor que podría haber sido si el guardia no hubiera estado allí, si hubiera tomado una pausa para fumar en el momento equivocado, si no le hubiera preguntado a ese tipo si quería café, si no hubiera hecho ruido. Algunas noches aún despierto con mi muñeca doliendo, aunque no haya nada malo en ella ya. En el sueño no puedo liberarme. No hay guardia en la esquina. Nadie corre, solo silencio, solo el agarre y el mostrador y el sonido de la campana sobre la puerta que nunca suena.